El Instituto Mexicano de la Radio presenta Fantasías en Carrusel. Un programa literario con René Avilés Favila. El Principito. Cuando yo tenía 6 años, vi una vez en un libro sobre la selva virgen, que se llamaba Historias Vívidas, una preciosa estampa. La imagen representaba una serpiente boa que se engullía una fiera. El libro decía: las serpientes boas engullen su presa entera, sin masticarla. Así duermen tranquilamente sin moverse durante los 6 meses que dura la digestión. Ello me llevó a reflexionar mucho sobre las aventuras de la selva y a la vez logré trazar mi primer dibujo, con un lápiz de color. Mostré mi obra maestra a las personas mayores y les pregunté si les daba miedo. Ellos me respondieron: ¿por qué nos habría de atemorizar un sombrero? Pero mi dibujo no representaba un sombrero, sino una serpiente boa que digería un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa, a fin de que las personas adultas pudieran comprender, pues los adultos siempre necesitan explicaciones. Las mayores me aconsejaron abandonar el dibujo de serpientes boas, ya mostraran su interior o su exterior, y que pusiera más interés en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Por lo tanto, tuve que elegir otro oficio y aprendí a pilotear aviones. Volé por casi todo el mundo y debo reconocer que la geografía me fue de gran utilidad. Es así como me he relacionado con mucha gente seria, como he vivido mucho entre los adultos y los he visto muy de cerca, pero esto no me ha servido para cambiar mi opinión respecto a ellos. Cuando encontraba alguna persona que parecía inteligente, ensayaba mi experiencia de mostrarle mi dibujo número 1, el cual siempre he conservado. Con ello quería saber si en verdad era comprensiva, pero siempre me encontraba la misma respuesta: es un sombrero. En cuyo caso no le hablaba de serpientes boas, ni de selvas vírgenes, ni de estrellas. Me olvidaba de mi mundo y le hablaba del suyo, del bridge, del golf, de política y de corbatas. Y esa persona mayor se sentía muy contenta de conocer a un hombre tan razonable. Esto es Fantasías en Carrusel. Sean ustedes bienvenidos. Como siempre, nos acompaña René Avilés Favila. Hoy nuestro programa tiene preparado algo muy especial, en donde hablaremos del que es, sin duda, uno de los autores más leídos de todos los tiempos, Antoine de Saint-Exupéry, autor de El Principito, un libro clásico de obligada lectura, con el que todos, de una forma o de otra, nos hemos visto involucrados. Saint-Exupéry, nacido en los albores del siglo XX y fallecido en una misión de guerra en 1944, ejerce toda clase de oficios, pero en los que más se destaca es en el de piloto aviador y en el de periodista, reportero, testigo de los vértigos y convulsiones del mundo. Saint-Exupéry es conocido como un cuidadoso escrutador de los mecanismos de la aventura y del heroísmo. Sus libros están poblados de héroes, de vuelo nocturno a piloto de guerra, que están comprometidos con el cumplimiento de sendas misiones, en donde se ponen en juego los valores morales, el espíritu de las reglas y las luchas del hombre contra los elementos. Por otro lado, El Principito es una historia de vigoroso aliento poético, una metáfora que se propone armar el rompecabezas de la naturaleza humana. El goce, la fantasía, los viajes del pensamiento, los deseos, la ingenuidad, los mitos, la ambición, la carne, la naturaleza, todo se presenta ante el lector y lo subyuga a través de ese entrañable Principito. Buenas noches, René, ¿cómo estás? Buenas noches, Rosa Marta, bien. Dinos, René, ¿cómo describirías la personalidad literaria de Antoine de Saint-Exupéry? Pues
Pues es una personalidad compleja porque siendo realmente un hombre de acción, en buena medida un aventurero como podríamos catalogar a André Malraux o a Hemingway, y que contrasta con el escritor de gabinete o el escritor sumamente intelectualizado. Exupéry es un hombre que va a la acción, que va a hechos muy concretos, que hace de su vida realmente una novela. Yo creo que la mejor novela de Exupéry indudablemente es su propia vida. Claro, esta vida se encuentra en la suma de todos sus libros, quizás exceptuando El Principito, y creo que en ese sentido Vol de Nuit, El vuelo de noche, que es el libro que él publica en 1931 y que lo hace inmediatamente célebre, famoso, sigue siendo un libro esencial. Y bueno, este es un libro que publica en 1931 y lo hace célebre, le da una inmediata celebridad y consigue el premio Femina, que es un premio muy importante en Francia. Pero esto no es todo, o quizás es mucho. Este libro es el reflejo o la utilización de sus experiencias como piloto comercial. Él era un aviador desde prácticamente 1920, después de la guerra. Él tenía 20 años, porque nace en 1900, y él trabaja siempre como un piloto comercial, siempre en esa época. Entonces, bueno, Exupéry es un autor que sorprende porque es un aventurero en muy buena medida. Creo que por eso me detengo en Vuelo de Noche, porque se reflejan sus grandes hazañas, sus grandes intenciones, sus grandes deseos. No era un hombre que quisiera estar en un escritorio sentado. Él vuela de Nueva York a Tierra del Fuego, imagínate, son 10,000 kilómetros, es aproximadamente el vuelo Nueva York, París, que deben ser otros 10,000 kilómetros aproximadamente. Claro, aquí implica cruzar el Atlántico. Acá, como cruzas sobre tierra, bueno, pues puedes detenerte si se te descompone el avión. Estoy tratando de defender a Lindbergh y en su vuelo de Águila Solitaria. Entonces, bueno, pues no es el primer libro, Vuelo de Noche. Él había publicado en 1929 su primer libro, que se llama Correo del Sur, que también son sus experiencias como piloto en América del Sur. Entonces, bueno, pues, ¿qué es? ¿Quién es? Escritor maravilloso. Pues es un piloto, esencialmente, un piloto que está enamorado de la aviación, que es un pionero, que trabaja en la época romántica de la aviación, yo diría que más que romántica, pero en fin, que trabaja en la aviación y que finalmente se hace piloto de guerra durante la Guerra Civil Española, y después en 1939 combate con Francia, su patria, contra Alemania. Esto creo que de plano nos da una idea importante de quién es Saint-Exupéry, y por eso me interesa mencionar tanto a Malraux como a Hemingway. Hay muchos otros más. En México nosotros tendríamos este tipo de escritores en Martín Luis Guzmán o en Vasconcelos, que se vincularon directamente en Azuela mismo a la lucha armada, no que hayan disparado un fusil, pero que sí estuvieron muy vinculados a esa lucha armada, que les da esta característica de escritores aventureros, de hombres de acción. Y bueno, pues Exupéry era la mezcla del hombre de acción, del aventurero, y el escritor notable, sensible, que escribió libros francamente excepcionales. Así he vivido, solo, sin nadie con quien poder hablar verdaderamente, hasta un día en que mi aeroplano sufrió una seria avería en el desierto del Sahara hace 6 años. Algo en el motor se rompió y como no viajaban conmigo ni pasajeros ni mecánicos, me dispuse a realizar por mis propios medios la difícil compostura. Era para mí un asunto de vida o muerte, ya que apenas tenía agua para aplacar mi sed durante unos 8 días. En tales circunstancias, ya pueden imaginarse mi sorpresa cuando al día siguiente, al despertar, oí una simpática vocecita que me decía: por favor, dibújame un cordero. Vamos, dibújame un cordero. De un brinco me puse de pie como si hubiera sido tocado por un rayo. Me froté los ojos y miré detenidamente.
Era un hombrecito en verdad extraordinario que me observaba gravemente. No me pareció ni perdido, ni muerto de fatiga, ni de sed, ni de miedo. No tenía la apariencia de un niño perdido en el desierto. Cuando por fin pude hablar, le dije: «¿Pero qué haces tú aquí?» Por favor, dibújame un cordero. No sé dibujar corderos. Eso no importa. Dibújame un cordero. Como nunca había dibujado un cordero, me concreté a repetir uno de aquellos 2 únicos dibujos que yo era capaz, el de la boa cerrada. No, yo no quiero un elefante dentro de una boa. Una boa es muy peligrosa y un elefante ocupa mucho sitio. En mi casa todo es pequeño. Lo que yo necesito es un cordero. Dibújame un cordero. Entonces dibujé lo que me pedía. No, ese ya está muy enfermo. Hazme otro. De nuevo me dediqué a dibujar. Fíjate bien, eso no es un cordero, es un carnero. Tiene cuernos. Entonces se agotó mi paciencia, y como tenía prisa por comenzar a desmontar el motor, garabateé un dibujo y exclamé: «Esto es una caja. El cordero que tú quieres está dentro». Así es precisamente como yo lo quería. ¿Crees que coma mucha hierba? ¿Por qué? Porque en mi casa todo es pequeño. Con la que haya le alcanzará, porque te he hecho un cordero muy pequeño. No tan pequeño como tú dices. Mira, se durmió. Fue así como conocí al Principito. ¿Cómo marcan a Saint-Exupéry sus experiencias como piloto aviador, René? ¿Sus libros son de alguna forma ejercicios autobiográficos? Indudablemente que sí. Yo creo que exceptuando al Principito, todos los libros de él son de carácter autobiográfico, desde los que mencioné, Correo del Sur, Vuelo de Noche, y los que escribe estando ya en el exilio después de la derrota francesa en 1941. Él va a Francia, se asila en Francia, en Nueva York, y ahí escribe su libro Piloto de Guerra. Lo publica alrededor de 1942, un año antes de que escriba El Principito. Entonces no puede estar mucho tiempo más fuera de acción como un escritor. simplemente se reincorpora con las tropas aliadas en África, y ahí es donde desaparece en 1944 en una misión de observación. Exupéry no regresa más. Es decir, esta es una de las grandes leyendas. Nos deja una cantidad de libros y de artículos que después han sido ya recogidos en libro. Yo no recuerdo que en español estén sus obras completas, tal vez estén, pero sí las he visto en francés y son francamente voluminosas. Era un hombre que se daba tiempo para escribir y para llevar a cabo todo lo que él se había propuesto como este romántico aventurero. Entonces hay una idea. Yo creo que Exupéry es francamente notable. Yo creo que hay que leerlo, incluso no tanto como un autor de libros de aventuras o de un cuento notable para niños, sino como un hombre que va a anticiparnos lo que va a ocurrir muchos años después. Había aprendido una segunda cosa muy importante, que el planeta del cual era originario el Principito no era más grande que una casa. Esto no me extrañó mucho, porque yo ya sabía que además de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte, Venus, a los cuales se les ha dado nombre, hay centenares de planetas tan pequeños que resulta muy difícil verlos con el telescopio. Cada día aprendí algo nuevo sobre el planeta del Principito, sobre su partida, sobre el viaje. Lo iba sabiendo poco a poco, por deducción. Y fue así como al tercer día conocí el drama de los baobabs. ¿Es verdad que los corderos se comen los arbustos? Sí. ¡Ah, qué contento estoy! Entonces, también se comen los baobabs.
Le hice notar que los boababs no son arbustos, sino árboles gigantescos, del tamaño de las iglesias, y que ni una manada de elefantes podría terminar con un solo boabab. Pero los boababs, antes de ser grandes, comienzan por ser pequeñitos. Su problema era el siguiente. En el planeta del Principito había, como en todos los planetas, buenas y malas hierbas, y en consecuencia, de buenas semillas, buenas hierbas, y de malas semillas, hierbas dañinas. Ahora bien, las semillas no se ven, duermen en el interior de la tierra hasta que a una de ellas se le ocurre despertar y entonces se estira y se asoma tímidamente al sol mediante una preciosa llamita. Pero en el planeta del Principito existían semillas terribles, y estas eran los de los boababs, los cuales tenían infestado el suelo del planeta. Si el planeta es demasiado pequeño y los boababs numerosos, lo hacen estallar. Se trata de una cuestión de disciplina. Cuando termina uno su aseo matinal, hay que ocuparse de limpiar con esmero el planeta, arrancando las pequeñas plantas de los boababs, las cuales hay que saber distinguir de los rosales, ya que se parecen mucho cuando son pequeñas. Conozco un planeta habitado por un perezoso, el cual descuidó el crecimiento de 3 arbustos. Y bajo las indicaciones del Principito, dibujé el planeta del perezoso. Me molesta adoptar la actitud de un moralista, pero el peligro de los boababs es conocido por muy pocos, y los riesgos que corren los que se pierden en un asteroide son tantos y tan graves que por una sola vez doy al olvido mis reservas y les digo: niños, cuidado con los boababs. ¿Qué representa el Principito, René? Una, digamos, confrontación entre el mundo infantil y el mundo adulto, como suele pensarse. Mira, en principio yo tengo mis dudas de que el Principito haya sido realmente escrito pensando en niños. Me da la impresión de que, como la mayor parte de los libros que hoy han terminado en manos de niños, el Principito no estaba destinado a un público infantil. Recuerdo a Wilde o recuerdo a Alicia en el País de las Maravillas, en fin, tantos libros que en su momento no eran para niños y que finalmente han quedado en manos de los pequeñines, de estos pequeños monstruos que francamente no acaban de entender ni a Wilde ni a Alicia en el País de las Maravillas. Sin embargo, el Principito ha tenido un éxito entre los niños, se ha llevado al cine, ha habido miles y miles de ediciones en todo. Yo creo que está traducido de una manera impactante a todos los idiomas. Yo creo que, y esto no es justo, todo mundo conoce a Exupéry por el Principito. Sin embargo, si uno lo lee detenidamente, si uno lo ve incluso sin las imágenes que él mismo hace para ilustrar su magnífica, su bellísima obra, uno se puede percatar de que es un libro mucho más complejo, mucho más mágico, mucho más irreal de lo que a primera vista parece. Y eso me da la impresión de que no está originalmente destinado a un público infantil. No hay nada en la vida de Exupéry, es decir, piloto de guerra, aviador, aventurero, guerrero, un hombre de acción. Es decir, yo no me imagino a los que he mencionado, a Malraux o a Hemingway, cuidando bebitos, escribiendo literatura infantil. Al contrario, hay un libro de uno de los hijos de Hemingway donde dice que su padre era un malvado, no le hacía cariños, lo trataba a patadas, en fin, como más o menos hay que hacerlo con los pequeñines. Y bueno, pues tal vez el castigo que tuvo Saint-Exupéry por no haber explicado cuál era el auditorio ideal de su libro, sea en que ahora está en manos de los niños. Yo recuerdo que lo tuve muy pronto, no sé, si te digo que lo tuve en 1945, 46, estoy mintiendo, no creo que haya llegado tan pronto a México, es un libro de 1943, pero sí para 1950 ya había Principitos por todos lados, y ya realmente no había niño culto de aquella época que no hubiera tenido una lectura o un encuentro con este famoso personaje. Así pues, luego de largos viajes en busca de su flor, el Principito llegó a la Tierra,
La Tierra no es un planeta cualquiera. En ella se cuentan 111 reyes, sin olvidar, claro está, a los reyes negros. 7.000 geógrafos, 900.000 hombres de negocios, 7,5 millones de borrachos, 311 millones de vanidosos, es decir, alrededor de 2.000 millones de seres humanos adultos. Si los 2.000 millones de habitantes que pueblan la Tierra se pusieran de pie y un poco apretados, cabrían en la más pequeña isla del Pacífico. Esto, claro, no lo creerán las personas adultas, pues ellas opinan que son muy importantes, como los baobabs. Una vez en la Tierra, el Principito se sintió muy sorprendido de no ver a ninguna persona. Tenía miedo de haberse equivocado de planeta, cuando una serpiente se movió en la arena. Buenas noches. ¿Sobre qué planeta he caído? Sobre la Tierra, en África. Entonces, no hay nada sobre la Tierra. Esto es el desierto, y en los desiertos no hay gente. La Tierra es muy grande. Me pregunto si las estrellas se iluminan con el fin de que algún día cada uno pueda encontrar la suya. Mira, está allá arriba, encima de nosotros, pero qué lejos. Es un bello planeta. ¿Qué vienes a hacer aquí? Estoy enfadado con una flor. ¿Dónde están los hombres? Uno se halla un poco solo en el desierto. También está uno solo entre los hombres. ¿Qué animal raro eres? Eres flaco como un dedo. Sí, pero soy más poderosa que el dedo de un rey. No creo que seas muy poderosa. Ni siquiera tienes patas ni puedes viajar. Puedo llevarte más lejos que un barco. A quien toco lo regreso a la tierra de donde salió. Pero tú vienes de una estrella. Tú eres puro... Me causas lástima. Tú, tan débil, sobre esta dura tierra de granito. Te puedo ayudar si llegas a extrañar tu planeta. Mira, yo puedo. Oh, te he entendido. ¿Pero por qué siempre hablas con enigmas? Porque yo los resuelvo todos. ¿Qué te han parecido las versiones cinematográficas de los libros de Antoine de Saint-Exupéry y René? Mira, así de pronto, sé que hay mucho de Exupéry en el cine. Solo recuerdo una película, una versión del Principito, si mal no recuerdo, con Gene Wilder, ¿no? Es el que hace el Frankenstein Jr., ¿no? Que el Frankenstein Jr. está francamente bien y que, bueno, pues yo no sé si porque él es un judío norteamericano, jamás entendió lo que era el pequeño príncipe, el Principito. Hace un papel ridículo, toda la película es tonta, las canciones son bobas, la música es horrenda. Yo creo que el Principito es muy difícil de llevar a la pantalla. Yo creo que está mejor llevado en caricaturas, en dibujos animados, como lo han hecho en Estados Unidos y desde luego en Francia. Se puede apreciar mejor porque es un libro lleno de fantasía. Es interesante cómo un escritor realista, un escritor que se nutre de la realidad inmediata, de su trabajo, de su experiencia directa, de pronto nos asombra con un libro de esa imaginación. Es decir, realmente cuando hay que lamentar una muerte, pues hay que lamentar las muertes de este tipo de autores. Muere muy joven, muere antes de cumplir los 45 años. Quiere decir que él hubiera sido capaz de darnos libros verdaderamente extraordinarios. Sin embargo, con lo que dejó, ha sido suficiente para probar que era un narrador espléndido. Y bueno, pues quizás nos esté faltando, como tú bien sugieres, una buena versión cinematográfica, no solo del Principito, sino de muchos de los libros que él escribió sobre los años románticos, poéticos de la aviación. Gracias, René, por tus comentarios y buenas noches. Al contrario, Rosa Marta, gracias a ti, buenas noches. Ya para despedirnos de ustedes que nos escuchan, solo nos queda darles las gracias por su compañía e invitarlos a que sintonicen con nosotros en el próximo de la serie.
Para que se aproximen más a la obra de Antoine de Saint-Exupéry, es importante que conozcan libros como Piloto de Guerra, Vuelo Nocturno, Correo del Sur y El Principito, de donde se reprodujeron los fragmentos que oímos a lo largo de la emisión. Gracias. La próxima semana les invitamos a acompañarnos en esta misma frecuencia para conocer juntos la obra de Ítalo Calvino. Los esperamos. En la realización de este programa participamos en los controles técnicos Alfonso Espinosa y Sabino Sosa, guión Jairo Calixto Albarrán, musicalización Francisco de la Fuente, narración Federico Engels, voz Fernanda Miranda, asistencia de producción Isaías González y Hernán Nájera, producción Gabriela Morales. En la conducción les acompañó como cada sábado su servidora Rosa Marta Jasso. Gracias por su compañía y muy buenas noches. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Fantasías en Carrusel. un programa literario con René Avilés Favila.